Vamos a hacer ahora un ejercicio donde vamos a practicar las identidades notables. Para ello os he puesto aquí las tres fórmulas de identidades notables para que las tengamos y nos las vayamos aprendiendo a la vez que las vamos utilizando. Tanto el cuadrado de la suma como el cuadrado de la diferencia como la suma por diferencia. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo de cada una de ellas. Vamos a empezar con este ejemplo. X más 5 al cuadrado. Lo primero que tenemos que ver es cuál de las tres fórmulas vamos a utilizar. Vemos que tenemos un paréntesis al cuadrado, por lo tanto, o es la primera o es la segunda, pues es el cuadrado de la suma al cuadrado de la diferencia, puesto que en suma por diferencia no tenemos un paréntesis al cuadrado. Además vemos que los dos términos están sumando, con lo cual vemos que la fórmula que vamos a utilizar es el cuadrado de la suma. Partiendo de ello empezamos a desarrollar la fórmula. En las fórmulas siempre vamos a ver el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Como son sumandos, el orden lo podemos variar. Podemos poner el cuadrado del primero, luego el cuadrado del segundo y luego el doble del primero por el segundo, puesto que la suma tiene la propiedad conmutativa. Bueno, pues vamos a empezar. En este ejemplo el primero es x y el segundo término es un 5. Vamos a ir desarrollándolo. Primero al cuadrado, pues x al cuadrado más, como acabo de decir, el orden da igual, podemos primero realizar el cuadrado del segundo y luego el doble del primero por el segundo. Vamos a ponerlo y nos quedaría el segundo al cuadrado, 5 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. Una vez que tenemos desarrollada la fórmula, vamos a operar para dejarlo lo más simplificado posible y nos quedaría x al cuadrado no se puede operar más, 5 al cuadrado es 25 y 2 por x y por 5 podemos multiplicar los números, 2 por 5, 10 y por x, 10x. Ahora sí que hemos terminado el primer ejemplo, puesto que este polinomio no se puede agrupar más, puesto que para agrupar, sumar o restar polinomios tendrían que tener la misma parte literal. Y en este caso vemos que no hay ningún otro término con x al cuadrado, no hay ningún término con x, no hay ningún otro término independiente. Muy bien, pues vamos a hacer ahora un segundo ejemplo. Si ahora tenemos 3x menos 7 elevado al cuadrado, lo primero, como antes, tenemos que identificar cuál de las tres identidades notables es. Como tenemos un paréntesis al cuadrado, vemos que es o la primera o la segunda, pero como ahora están restando, vemos que es la segunda. Vale, pues vamos a aplicar la fórmula del cuadrado de la diferencia. A ver, sería el primero al cuadrado, pero cuidado porque ahora el primero es 3x, es decir, que incluye un número y una letra. Por lo tanto es importante poner un paréntesis para elevar al cuadrado tanto el 3 como la x. Seguimos con la fórmula. Más segundo al cuadrado y menos el doble del primero por el segundo. Como antes, da igual el orden. Podemos hacer primero el cuadrado del segundo y luego hacer la resta. Pero aquí sí que es importante ver que el doble del primero por el segundo tiene delante un signo menos. Muy bien, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer primero el cuadrado del segundo, que este es positivo, que sería 7 al cuadrado, pero ahora, como acabamos de decir, que no se nos olvide poner el menos delante del doble del primero por el segundo. Muy bien, operamos y nos quedaría 3x al cuadrado, como hemos dicho, hay que elevar tanto el 3 como la x, por lo tanto quedaría 9x cuadrado. 7 al cuadrado es 49. Y 2 por 3 es 6 y por 7 42, con lo cual quedaría 42x. Ahora ya hemos terminado la segunda identidad notable, puesto que como antes no podemos agrupar más los términos de este polinomio. Vamos a un tercer ejemplo. Si ahora tenemos 4a más 5b por 4a menos 5b, vamos a utilizar otras letras distintas de la x para que veáis que se puede hacer con cualquier tipo de letra. Muy bien, vemos ahora que
esta identidad notable correspondería a la tercera, puesto que no tengo un paréntesis al cuadrado, sino que tengo una suma por una diferencia. Pues vamos a aplicar la fórmula. Vemos que esta fórmula es el cuadrado del primero, cuidado porque igual que antes tiene un número y una letra, menos el cuadrado del segundo. Lo mismo, hay que poner un paréntesis para que elevemos al cuadrado tanto el número como la letra. Y esto nos quedaría 4 al cuadrado, 16a cuadrado, menos 5 al cuadrado, 25b cuadrado. Como tienen distinta parte literal, no puedo agrupar más los términos de este polinomio y por lo tanto habríamos terminado ya esta tercera identidad notable. Bueno, con esto hemos hecho un ejemplo de cada una de las tres identidades notables. Espero que lo hayáis entendido.